la alimentación y hacerle una buena, darle una buena mirada a la alimentación, en el sentido de que para hacer el balance de calor necesitamos las temperaturas de todas las corrientes que se incluyen en el balance de calor. Por ejemplo, el balance de calor que yo propuse aquí, en estas dos ecuaciones, uno para determinar el calor de condensación Q sub C y el otro para determinar el calor de reversión Q sub R. Esas dos ecuaciones tienen distintos flujos, ¿verdad? G sub 1, que es el vapor que sale del plato número 1, que va al condensador. L es el reflujo. D es el destilado. Tienen que estar conscientes que L más D es igual a G sub 1, en este caso, ¿verdad? Y los otros flujos para el balance, para determinar la carga térmica del rehervidor, tenemos que ver el flujo de la alimentación, el flujo y el flujo de la cola. Y todos esos flujos tienen que tener las entalpías que yo les he propuesto aquí, pero yo quiero que ustedes aprendan cómo obtenerla y le voy a seguir dando pautas. Pero volviendo, para calcular las entalpías que son necesarias para hacer los balances de calor, para calcularlas tenemos que tener las temperaturas de cada uno de esos flujos, La temperatura del vapor que sale, del reflujo, del destilado y de la cola se obtienen fácilmente del diagrama de fases. La temperatura de la alimentación también se obtiene del diagrama de fases, pero no se lee directamente, hay que hacer un esfuerzo. Un compañero de ustedes, José Valdera, me dice que se usa una regla de palanca, y sí, ciertamente es así. Yo hice una pequeña explicación más abajo, que se la voy a mostrar en un ratito, pero ahora le voy a mostrar el diagrama de fases. El diagrama de fases, aquí está, de nuestro sistema. Diagrama de fase, sistema bisulfuro de carbono, tetracloruro de carbono a una atmósfera, temperatura en grados Celsius y la composición están en fracción molar. X para el líquido en la abscisa y Y para el vapor en la ordenada. Ahí está Y. Y ahí está X. La escala va de 0 a 1, que es la escala de la fracción molar, y ese es el diagrama de fase. Con los datos queda el problema. Entonces yo le decía que el diagrama de fase nos da las temperaturas de los flujos del destilado, por ejemplo, o del reflujo, que es la misma temperatura. Uno coge la composición del destilado y del reflujo, que es la misma, ¿verdad? Y ese reflujo destilado está a su temperatura de burbuja. Entonces uno la lee de ahí, ¿rian? ¡Pum! Queda aproximadamente, yo la leí ahí como pude, 46.6 me arriesgué a decir, leyendo ese puntito que está ahí. Y la temperatura del vapor que sale del primer plato y va al condensador es la de arriba, ese puntito que está un poquito más arriba, porque el vapor
es el mismo reflujo y destilado, pero hecho vapor en su punto de rocío. Y mira, se lee ahí. Y uno viene aquí y yo leí 47.5. Entonces uno puede poner, hacer un diagramita de un dibujito de la torre, como que hicimos anoche, que era una cosa muy sencilla, y se le ponen esas temperaturas al reflujo y al vapor, para así poder calcularle la entalpía. Entonces, en el otro extremo de la torre, en el fondo, buscamos la composición de la cola, que yo puse por ahí que era .02, y mucha gente dice, pero ¿cómo va a ser? El .13, sí, no hay mucha diferencia entre .02 y .013, ahí, ¿verdad? Cualquiera de las dos da lo mismo. Y .02 se balancea bien, que eso es lo que a mí me gusta. Entonces, uno va con esa composición de la cola arriba, y la cola está en su punto de burbuja, y yo diría que 75 grados. El vapor que va al último plato, desde el fondo al último plato, que está en su punto de rocío, tiene esa temperatura, 76 grados. Fíjense lo fácil que se coge del mismo diagrama de fases. La alimentación. La alimentación tiene esa composición, esa es su alimentación global, completa. Pero el problema nos dice que ella entra 30% mol vapor, que está parcialmente vaporizada. Hay 30% de vapor en moles. Y entonces la temperatura de la alimentación está entre esa temperatura, que es el punto de burbuja, y esa temperatura, que es el punto de rocío, en alguna parte en ese trayecto. Sabemos que tiene sabemos que tiene 30% mol en vapor. ¿Cómo se determina la temperatura? Por tanteo, prueba y error. Se prueba una temperatura y se hace un cálculo para ver si hay 30% mol vapor. Por ejemplo, cogemos 55. Si asumimos que puede ser 55. Si fuera 55 de verdad, el vapor tiene esa composición. Perdóname, el líquido tiene esa composición. Es decir, 50.52. ¿Verdad? Si fuera 55. Y el vapor tiene esa composición. Ya le di. Qué desastre. Y vuelvo a 55, asumiendo que es 55. El vapor entonces tendría esa composición, que es 0.7 algo. Habría que leerlo con una reglita. Y entonces, sabiendo la composición del líquido y del vapor, uno hace un balance de moles y determina la cantidad de vapor que hay. Y si esa cantidad no es 30%, si es más de 30%, entonces asumimos una temperatura muy alta y debemos de bajarla un poco. Si es menos de 30%, entonces asumimos una temperatura muy baja y debemos de subirla un poco. De hecho, 55 es una temperatura muy alta. Y yo la tanteé y llegué a esta temperatura. Esta temperatura es como, ¿qué es lo que dice? 52.5. 52.5. A ver,
52, 53, 53.5, 53.5 ahí. 53.5, el líquido tiene esa composición, 0.61 aproximadamente, y el vapor tiene esa composición, 0.8. Y con esos datos uno hace un cálculo. Vamos a ver el cálculo. Lo que yo llamé ahorita un balance de moles. Aquí está. Que José Valdera lo llamó la regla de palanca. Eso es verdad. El balance global alrededor de la alimentación es que la alimentación es igual a esa parte, los moles de la alimentación es igual a esa parte que es vapor, la cantidad que es vapor, y la cantidad que es líquido. La suma del vapor y el líquido en la alimentación suma la alimentación. Entonces, con esa ecuación solo no podemos determinar el vapor que hay, porque hay dos incógnitas. Entonces planteamos otra ecuación donde la planteamos a nivel del componente bisulfuro de carbono, a donde decimos que el bisulfuro que entra por la alimentación, que es el flujo de alimentación por la fracción molar de la alimentación, ese bisulfuro es igual al bisulfuro que está en el vapor, más el bisulfuro que está en el líquido, donde Y sub F es la fracción molar del bisulfuro en el vapor y X sub F es la fracción molar del bisulfuro en el líquido. Y esta ecuación la redefinimos así, donde decimos que F menos B sub F es igual a L sub F, una aritmética sencilla. Entonces, esa L sub F la reemplazamos aquí y nos da eso. El resultado es que B sub F sobre F es igual a la composición de la alimentación menos la composición de bisulfuro en el líquido sobre la composición de bisulfuro en el vapor menos la composición de bisulfuro en el líquido. Eso es, como les dije, reemplazando por L sub F esa diferencia aquí. Y manipulándola con una álgebra sumamente sencilla se obtiene ese resultado. Acuérdense que para este ejemplo, B sub F sobre F es igual a 0.3. Y entonces uno inserta los valores que leyó en la gráfica, 0.67, 0.61, 0.8 y 0.61, y da aproximadamente 0.3. No es exacto, porque las cosas no me salen tan exactas, pero cuando yo le pico cerca, lo declaro bueno y válido. Pero si el que quiere hacerlo mejor ley puede hacerlo, está invitado. Pero eso da más o menos 0.3, lo que quiere decir que a esa temperatura, vamos a ver el gráfico, que a esa temperatura 53.5 es que la alimentación tiene 30% vapor. Entonces, ¿qué quiere decir la regla de palanca? Ahí está. Esa longitud que va desde la alimentación al líquido, a esa temperatura constante, eso tiene una longitud que es precisamente 0.67 menos 0.61. Sobre esa longitud que va de 0.8 a 0.67, eso nos da la fracción vapor. Eso es como un columpio, donde ese punto de apoyo,
curioso es que el lado corto va arriba, ¿verdad? Que es la parte que toca la línea de líquidos saturado, y abajo va la que toca la curva de vapor saturado, y sin embargo el resultado no da vapor. Así que resulta. O sea que uno puede, como quiera hay que hacer un tanteo, ¿no? Si hubiese sido 55, entonces esta longitud sobre esta. Obviamente podemos observar que en 55 hay más vapor que 30% por esa longitud. Y porque la temperatura es más alta. Eso hay que, ¿verdad? Uno no debe tomar como un regalo así el diagrama de fase, porque el diagrama de fase tiene información útil para nosotros hacer el trabajo. No hay ninguna duda. Tiene todas esas temperaturas que uno luego tiene que colocar en cada uno de los puntos de interés, de los flujos, para entonces asignarle entalpías o contenido de calor y hacer el balance de calor. Esa es la situación del balance de calor. Si hay preguntas, me lo dejan saber. Este dibujito aquí, yo lo que le digo es que aquí le ponemos la temperatura aquí, que ahora no me acuerdo, 40 y tanto. Aquí es una temperatura un poquitito más bajita, porque es el líquido, es verdad, este líquido está en su punto de burbuja, y este vapor está en su punto de rocío, pero las dos composiciones son iguales. Y sub 1 es igual a X sub 0, que es igual a X sub D. Entonces, una vez calculamos las entalpías, ¿verdad? Se la colocamos aquí y salen las ecuaciones que yo le mostré hace un ratito. Y aquí ponemos la temperatura de la alimentación. Sabemos cómo está repartido en vapor y líquido. Al líquido hay que asignarle una entalpía, y al vapor se le asigna otra, y luego hay una entalpía global o compuesta para la alimentación. Aquí este líquido tiene una entalpía, y si tomamos, como yo le propuse, una superficie de control así para determinar QC, y una superficie de control como está la otra, ¿verdad? Para determinar esa grande así, para determinar QR, pues esos son los datos que necesitamos. Tan sencillo como eso. Entonces, se hace el balance de calor. Esas dos ecuaciones resuelven el problema de QC y Q sub R. Fíjense que yo le pongo más o menos, porque yo lo redondeo, miren. No le pongo 480,053.8, ¿no? Le pongo 50. Yo recomiendo eso. Porque cuando se vaya a diseñar el aparato, ¿no? Esa carga térmica, si varía un poquitito hacia arriba o hacia abajo, no va a cambiar el área de transferencia de calor, que es lo que se calcula. Como quiera, el área de transferencia de calor de un intercambiador como eso, que son de tubo y coraza, o de concha y tubo, ¿cómo les digo? Los tubos son hechos por medidas estándar, y si nos da que el área de transferencia de calor son 2 metros cuadrados,
a lo mejor no conseguimos la cantidad de tubos exacto para 2 metros cuadrados. A lo mejor tenemos que poner 2.3 metros cuadrados, porque 16 tubos son 2.3 metros y 15 tubos son menos de 2. Yo no estoy diciendo que 16, 15 es el número que es, yo le estoy poniendo nada más que un ejemplo, que los tubos son números que no son medio tubo, son números enteros. Y entonces por eso es que uno no puede pasarse de listo poniendo números súper precisos, porque la precisión no aguanta agua. Esto es lo que hay que calcular. Esto es lo que hay que calcular con los datos que consigamos. Ya yo le dije que yo conseguí eso de por ahí arriba. Yo conseguí esto. Calor latente de evaporación y calor específico a distintas temperaturas y para componentes puros. Pero todas esas corrientes son mezclas. Entonces tenemos que acudir a conciliar eso, a cómo tú le asignas calor a una mezcla, cómo se lo calcula. Eso es un ejercicio. Como se hace normalmente es que, por ejemplo, hay dos tipos de calores. Calor sensible, que es donde la fase no cambia. Calor sensible es que el líquido pasa de una temperatura baja a una temperatura alta, por ejemplo, sin cambiar de fase. Y luego viene el calor el calor latente, donde comienza el líquido comienza a evaporarse, y ahí obviamente hay un cambio de fase. Y cuando es todo vapor, el vapor puede ser que se caliente desde su punto de rocío, se sobrecaliente, y otra vez ahí hay calor sensible. Y entonces hay que tomar todo eso en cuenta. Apareció algo curioso. Bueno, yo no pude chequear, alguien observó algo que parece tener toda la razón, que uno de estos CP como que no debe ser así, ¿no? Yo no lo he chequeado, no pude sacar el tiempo, pero lo que se hace es que se coge, por ejemplo, el fondo, la cola, que tiene, aunque tiene muy poco de uno, pero siempre hay de dos, tiene mucho tetracloruro, y ese tetracloruro y un poquito de bisulfuro. Esa temperatura va de la temperatura base, que yo le propuse que tomáramos 53.5, que es la temperatura de la alimentación. Entonces, la entalpía de ese componente de la cola, cogí para arriba, para donde no era. La entalpía de la cola, que es esta, es el delta T, el recorrido de temperatura es de 53.3 a 70 y tanto, que está la cola. Deme un segundito, que me está llamando una persona que debo contestar. Hello. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Sí. No sé por qué oye lejos, pero oye lo que va a pasar. Yo estoy ahora mismo dando una clase a distancia, sí. Yo te llamo tan pronto yo termine. Yo termino a las 9, un poquito antes de las 9, yo te llamo. Entonces, sí, un poco antes, sí. Sí, ok. Disculpen, que es un primo mío que es mayor que yo, entonces yo le debo respeto.
Maestro, yo tengo una pequeña pregunta, si puede aclararme. Sí. Ya yo envié el ejercicio, pero hay algo que quiero que me confirme. En el balance de calor, cuando yo voy a multiplicar AF por HF, yo tengo que tomar AF como la parte vapor solamente, ya que la entalpía que lleva es calor latente, porque la que no tiene calor sensible. Yo tengo que multiplicar solo por la parte vapor, que sería 1200, o por los 4000 completos de la alimentación. Bueno, ciertamente es así. El líquido de la alimentación no tiene calor, ¿verdad? Porque su delta T es cero. Y entonces el calor de la alimentación es calor latente de un vapor que es una mezcla. Hay que determinar la proporción en peso de cada componente de ese vapor y usar, eh, el calor latente de uno y de otro alrededor de esa temperatura. Hay que venir por aquí, déjame ver. Por aquí el calor latente estaría entre esos dos aquí para cloruro para tetracloruro, y estaría entre estos dos más cerca de 84 para bisulfuro. Y se coge un promedio de esos dos y un promedio de esos dos, un promedio ponderado, juicioso. Y entonces esos dos calores latentes se suman proporcional a su fracción en peso de cada componente. ¿Se entendió? Yo prometí hacer eso y no lo hice, pero lo voy a hacer. Voy a mandar ejemplos de cómo se calcula uno y otro, dos ejemplos para no hacérselo todo, para que ustedes hagan los otros, ¿no? Fíjense un dato curioso, que la entalpía del reflujo y del destilado, que es el mismo, es negativa. ¿La ven? Es negativa porque esa temperatura del reflujo es menor que la temperatura base. O sea que el delta T es negativo. Si uno no quiere que eso suceda, entonces hay que tomar una temperatura de referencia o una temperatura base, como yo la llamo, que sea mayor que el reflujo. O la temperatura de reflujo, si tomamos como temperatura base la temperatura de reflujo, entonces el reflujo, la entropía de reflujo es cero. Todo cambia, ¿no? Todas las entropías cambian, porque si cambia la temperatura base, pero bajo ninguna circunstancia estos números cambian, estos números permanecen igual, porque es un balance de calor. Y eso si quiere, deben de probarlo para que ustedes vean que da así. Contesté. No lo sabemos. Entonces, miren, ya le expliqué lo que José Valdera había mencionado de la regla de palanca. No sé si se entendió, pero para que se entienda tienen que ver, que hay que hacer el ejercicio, hacer la brega. Y estos números con la temperatura base o de referencia igual de la cola, perdón, igual de la alimentación, yo le voy a hacer la entalpía de la alimentación y otra, cualquiera, para que ustedes vean cómo yo la hice. Así ustedes pueden, en un próximo ejemplo, pueden estar más amoladitos.
Entonces vamos a ver. Este es el diagrama de McKay, del ejercicio. Ya hecho, bien, yo iba a decir bien hecho, pero no me atrevo a tanto. Lo que puedo decir con un marco de referencia mejor que la foto que yo le enseñé ayer. Este es un diagrama mejor hecho, que es más grande, tiene los cuadritos están más definidos. Y entonces aquí, otra vez, este diagrama, yo le mandé ese papel, ¿no? Creo que sí. Este diagrama, como les dije, el diagrama de McKay para ese sistema, una atmósfera, y lo que se hace es que aquí está la composición de la cola, que es 0.02, aquí está la composición de la alimentación, que es 0.67, y aquí está la composición del destilado, que es 0.97. Entonces, esos puntos son importantes porque ese está aquí y está sobre la línea de 45 grados. Ya hemos acordado eso, porque el reflujo tiene con igual composición que el vapor que sale de la torre. El reflujo es el líquido que entra al primer plato y el vapor el vapor B1 o G1 es el vapor que sale del primer plato y va al condensador. Y esos dos flujos, uno que entra y otro que sale, nosotros decimos que están en balance de materia. Entonces, a esa misma temperatura, esa composición toca la línea de equilibrio. Y ahí, ese vapor que tiene una composición de 0.97 está en equilibrio con ese líquido, que tiene una composición de 0.94, es lo que parece. Ese 0.94 es el líquido que sale del primer plato. El que entra tiene 0.97. El que sale tiene 0.94. Y ese líquido está en balance de materia con ese vapor, que es el vapor que viene del segundo plato. Tiene esa composición. Ese es el vapor que viene del segundo plato. Y el líquido que sale del segundo plato tiene esa composición. Ya. Y así sucesivamente así es que se cuentan los platos. Cada vez que el escalón toca la línea de equilibrio es un plato. Esa es la línea de operación. ¿Cómo conseguimos esa línea de operación? Bueno, lo primero es que además de ese punto que es la composición de reflujo, tenemos la composición de la alimentación aquí, 0.67. .67, ¿verdad? Arriba, llegamos aquí. Ese valor de ahí abajo, 0.67. Y ese es un punto de la línea Q. Con ese punto, cuando yo le digo que ese es un punto de la línea Q, que ese punto está en la ecuación de la línea Q, que es una línea recta. Y esa línea recta tiene esa pendiente. Entonces yo lo que hice fue que yo conté tres distancias para acá y 7 distancias para arriba. Y tracé la línea. Y es negativo.
Acuérdense que es negativo. Refiérese, eso no tienen que aprendérselo de memoria. Ustedes siempre se pueden referir a la ecuación de la línea Q. Entonces, a donde la línea Q toca la línea de equilibrio, ese es un punto crítico, porque ahí se traza, uniendo ese punto con ese punto, se traza la línea de operación para la relación de reflujo mínimo. Y si uno lo extiende hasta aquí, lee entonces punto 51, que creo que ya habíamos hablado de eso. Y punto 51 es la intercepción en el origen de la línea de operación cuando tenemos la relación de reflujo mínimo. Como X sub 0 es punto 97, ¿verdad? Igualamos eso, ponemos punto 97 aquí y resolvemos y nos da que R sub M es igual a punto 9, 2 veces R sub M es igual a 1.8 y recalculamos entonces la nueva intercepción con punto 97 más 1.8 más 1 que es 2.8 y da punto 35. Así es como colocamos punto 35 aquí. Y trazamos la línea de aquí allá abajo. Y esa sería entonces la línea de operación para el reflujo acordado. Y la línea de operación de agotamiento, por la misma razón que la de arriba nace en la línea de 45 grados, ocurre igual con esta. Nace ahí y se extiende al punto donde la línea de operación de arriba toca la línea Q. Ahí. Esa es la línea de operación de agotamiento. Y entonces podemos descontar los platos, que cada plato nos va dando un cambio de composición. Y aquí nos pudiéramos quedar aquí arriba, así, pero entonces estamos colocando el plato de alimentación donde no es. El truco está en que tan pronto uno llegue, tan pronto uno pueda cruzar para esa línea, lo hace, ahí y abajo. Y ese entonces el plato de alimentación, que es el séptimo plato, el plato número 7. Es que el plato de alimentación tiene un líquido que le llega, un vapor que le sale, un líquido que sale, que va al fondo y un vapor que le llega. Y el vapor que sale y el líquido que sale están en equilibrio. Y ese líquido que sale debe ser de una composición parecida al líquido que llega. Lo ideal es que el plato de alimentación, por eso es que por ahí hay uno que puso un plato chiquitico así, y hizo de que que sea cercana a la línea Q, porque la línea Q es lo que nos dice no solamente la composición de la corriente que está en equilibrio en el plato, que es esa, sino que nos da la condición térmica también, que es esa pendiente. Pero en este caso esa es la mejor posición, ese es el séptimo plato, el número 7, es el plato de alimentación. Y si seguimos contando hacia abajo, ahora en la línea de operación de agotamiento, llegamos hasta la composición
de la cola, en realidad un poquito menos, un poquito más, pero que son 12 platos. Yo había dicho antes que eran 13, pero ahora me dio 12, parece que algo pasó. Eso está como sumido ahí también. Bueno, esa es entonces lo mejor que yo lo puedo mostrar del diagrama de McCarthy, ya terminado, donde hay 12 platos ideales o teóricos, que los platos reales habría que dividir esos 12 platos entre la eficiencia de los platos, que ese tema tenemos que tocar. ¿Qué más? A ver. Ya está. Perdón. Entonces, con esto, yo entiendo que ustedes pueden hacer ese problema 9.15 de una manera ejemplar, sin ningún tipo de falla. Lo único que no hemos aclarado totalmente es cómo calcular las entalpías. O lo único que yo no le he dicho es cómo calcular las entalpías, que no se lo he dicho bien. Pero yo voy a intentar mandarle un mensajito que aclare eso. Y entonces, lo que ustedes me han enviado sobre este problema, tienen derecho a reformarlo para que sea tan comprensivo como sea posible. Y yo entonces descarto las primeras versiones. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, si no hay pregunta por ahora del 9.15. Una pregunta. Ajá. Le habla María Cipión, solamente para confirmar. Entonces, si se le había enviado algo anteriormente, eso se va a anular y se va a contar solamente lo que vamos a enviar ahora, ¿correcto? Así es. No Ok, quita, muchas gracias. no quita que yo vea lo que ustedes enviaron para ver cómo avanzaron, que yo lo compare. Porque Ok, si ese es mi papel, para si yo tengo que hacerle algún comentario, ok, lo hago. gracias. Sí, ok. Bien, entonces, a ver qué otra cosa podemos tocar ahora antes del receso. Bueno, mi intención es hacer otro problema ya ustedes con más independencia, que es el problema del sistema de etanol agua. Ahí van a tener la ventaja de que hay una gráfica de calor que no van a tener que romperse la cabeza conformando entalpía, porque la gráfica está hecha. No la veo aquí, ¿no? No, eso quiere decir que si no está la gráfica, que yo tengo que buscarla. Y si tengo que buscarla, fácilmente me saca. Pues me salgo, porque esto es un lío. La cosa saca uno como si no fuera.
Que Sí, usted siempre, que si usted busca una información, deja de compartir la pantalla. No la deja de compartir, usted simplemente disminuye la pantalla donde está ahora, por ejemplo, que es la del Google Meet, busca lo que va a buscar y lo abre normal, no lo va a sacar. ok, voy a seguir tu consejo. Voy a disminuir la pantalla. Exacto. Entonces, Y correcto, y busca lo que va a buscar y ya. ok. Bueno, yo tengo que agradecer ese consejo. ¿Quién fue que me dio esas instrucciones tan valiosas? María Cipión, profesor. Tiene un punto conmigo. Si saca 99, llega así. Sí, porque cada vez que me movía me sacaba, era que no hacía lo correcto. Bueno, yo tengo aquí ahora el problema que yo quiero comenzar, porque este problema nos va a introducir no solamente es un problema, ¿verdad?, de destilación muy parecido al otro, sino que, sino que, que nos está pidiendo algunas otras cosas que no son, que no nos lo pidió el 9.15. El enunciado es parecido, dice que una mezcla de etanol y agua nos da el flujo, nos da la composición en peso, nos da el grado de vaporización de la alimentación y nos especifica las composiciones de los productos, destilado y cola. Nos dice que ocurre a presión atmosférica, que la condensación es total y que el reflujo regresa a la torre en su punto de burbuja. O sea que esencialmente el enunciado es el mismo, guardando la diferencia de que son dos sistemas diferentes. Los componentes son diferentes. Y nos pide determinar lo que nos pidió el otro problema, el flujo de destilado y de cola, el número de platos teóricos, usando un reflujo 1.2 veces el reflujo mínimo, el plato de alimentación y el número de platos mínimo. Y nos indica que usemos el gráfico de McKay. Aquí está la composición de equilibrio. Yo le mandé ese problema, ¿o no? Más datos. Aquí está el balance de materia. Fracción peso. Y aquí está
A partir de esas dos ecuaciones se consigue esta que nos da el destilado. Y aquí vamos parte por parte. Profesor, disculpe. Ajá. Para informarle que no, ese documento usted aún no lo ha enviado. No lo he enviado. No. Pues prometo enviarle esta misma noche. Muchas gracias. De verdad. Yo pensé que lo había enviado. Entonces, el balance de materia es muy parecido o igual, diría yo, al anterior, donde aquí tenemos la entrada en kilogramos hora y lo que se hizo arriba, se obtiene el destilado en kilogramos hora y la cola también en kilogramos hora. Y entonces la siguiente tabulación de raya 2 pasa a llenar esos huecos. En el destilado, cuánto etanol hay y cuánta agua, que debe de sumar eso. Y en la cola, cuánto etanol hay y cuánta agua, que debe de sumar eso. Eso se pone aquí y eso viene a partir del hecho de que sabemos la composición del destilado. Sabemos, ¿verdad? En el enunciado, que es 92%, creo. A ver. 92% peso etanol en el destilado y 1% peso etanol en la cola. Sé que es sencillo. Se coge este número y se le busca el 92%, multiplicándolo por 0.92 y da eso. Y la diferencia tiene que ser el 8% de eso que da eso. Igual aquí, este 1% de etanol, pero aquí el 1% de ese es ese. Y el resto del 99% es esto. Entonces ya tenemos el balance de materia en peso, en masa, en kilogramos hora. Entonces la tercera tabulación lo que hace es que coge la alimentación y la divide en kilomols. ¿Cuántos kilomols de etanol hay en 2.500 kilogramos? Bueno, dividiendo eso entre ese. Así mismo agua, dividiendo ese entre este, da ese. Y lo sumamos. Y entonces vamos a una cuarta tabulación, donde aquí le llenamos los huecos de kilomoles de las dos corrientes de productos. De los dos productos, que dice aquí está vacía, aquí está llena. Eso es convertir esto en kilomoles, dividiéndolo entre esto en kilomol y la suma. Y así mismo, ahora, entonces, otra vez hay que tener cuidado de que no solamente se sumen así, ¿verdad? Perpendicular, ¿cómo es? Perpendicular, sí, no, creo, sino que tiene que ser horizontal también. O sea, este menos este tiene que dar ese. Ese menos este tiene que dar ese. Y ese menos este tiene que dar ese. Entonces ya sumamos, verificamos que todo está bien balanceadito y definimos entonces ya las composiciones de las tres corrientes en fracción molar, que de ahí se toman con facilidad. La composición de la alimentación es 470.89, perdón,
54.22 entre 470.89. Queda esa. Y la del destilado es 52.63 entre este. Queda esa. Y la cola da 1.89 entre 406.54. Aquí, como le comenté ya, estamos mostrando más dígitos para agregarle precisión. Entonces, aquí hay un párrafo que habla del estado de la alimentación, que sabemos que es 50% en peso vapor, y por lo tanto 50% en peso líquido. Mol por ciento. Mol. 50 y 50. Eso nos permite plantear, obtener la línea Q, porque Q es 0.5, ¿verdad? Q es la cantidad de líquido, la cantidad de moles de líquido que hay en la alimentación. Y entonces con ese 0.5 aquí, nos da que la pendiente de la línea, que es esa, es menos 1. Y el punto donde, y hay un punto donde Z, que es igual a ZF, donde que cae justamente encima de la línea de 45 grados, y eso sale de aquí. ¿Cómo sale de ahí? Bueno, si eso es menos 1, menos X, esto tiene un valor, ¿verdad? Y este es menos 2, ¿verdad? Z menos 2, entonces esto sería menos X más Z más 0.5Z. Creo que es así. Y entonces, cuando X es igual a Z, debe salir, yo no sé si lo hice bien con doble, pero debe salir, si ustedes cogen el lápiz y papel, cuando X es igual a Z, Y es igual a X. De esa ecuación, es que sale esto. Verifíquenlo. Aquí dice los valores de X y de Y X, donde la línea Q intercepta la curva de equilibrio en el diagrama McKay-Feel, son los valores de la composición del vapor y del líquido que componen la alimentación, puesto que estos están en equilibrio. La figura 1 del anexo muestra un valor de 0.205 y 0.025. Se pasa a hacer un balance de masa alrededor de la alimentación para determinar su temperatura, con el propósito de determinar su contenido de calor, su entalpía. Vamos a ver el diagrama de fase. El diagrama, creo que el diagrama de McKay. No lo veo. Ese es del otro. Me faltó el diagrama de McKay. Qué cochita.
increíblemente. No tengo diagrama de Mercator, no puede ser. Voy a buscarlo, que yo creo que está por ahí. Este no es. Una broma. Ok, pero bueno, yo creía que tenía eso, sí, ¿verdad? Ah, una cosa de esta tiene que ser entonces. Ok. ¿Qué hice? Volví. Bien, este es el diagrama de fase de etanol agua a una atmósfera. Yo le mostré eso ayer, porque le dije que era un sistema un poco extraño, porque se forma un azeótropo. Fíjense que aquí eso es agua aquí, entonces a esta temperatura, por ejemplo, a 90 grados, el, el, el líquido saturado tiene una composición bajita, ¿verdad? En, en etanol, pero el vapor saturado que está en equilibrio con ese líquido tiene una composición bastante alta. En etanol hay una distancia grande y así ocurre más adelante, ¿no? Pero llega un punto en que a esta temperatura se, 75, 76, 77, 77, a 79, por ejemplo,
el líquido tiene esa composición. Vamos a verla un poquito más. A 79 el líquido tiene 0.63 fracción molar de etanol, y el vapor tiene 0.71, o sea que ya están más secas. Si la temperatura baja más, si se va acercando al punto de ebullición del etanol, se comienzan a secar más la composición del vapor, del líquido y del vapor que está en equilibrio. Y llega a una temperatura que ya es la misma composición. Ahí, este dibujo hecho a mano, ¿verdad? No la muestra tan bien, pero la idea es que todavía hasta aquí hay vapor hay líquido y vapor de composición diferente, pero ahí ya no. Ahí la composición del líquido y del vapor, fracción molar, es la misma a esa temperatura. Y permanece prácticamente igual. Obviamente, si estamos aquí, es fácil separar etanol de agua. Pero si estamos aquí, no es posible separar. Y entonces, lo que ocurre en la realidad es que una torre de destilación que opere a presión atmosférica, el destilado no puede ser más concentrado en etanol que su composición azeotrópica. No importa que el reflujo, el número de platos, ya no se puede separar, porque el vapor y el líquido tienen la misma composición. Eso es a presión atmosférica, ese es el dato a presión atmosférica. El azeótropo cambia con presión. Y hoy en día, desde hace ya bastante tiempo, para obviar ese problema o mejorarlo, las columnas de destilación para este sistema que quieren producir alcohol de alta composición, entonces operan a presión por debajo de presión atmosférica. Se dice que operan al vacío, por debajo de presión atmosférica es vacío. Hay que aplicarle una suerte de succión para que la presión baje. Y entonces la composición azeotrópica varía y cambia hacia arriba. En vez de 0.89 es más alta. Eso ocurre, por ejemplo, en la destilería de Brugal de San Pedro de Macorís, que esa columna de destilación ya tiene mucho tiempo, pero yo recuerdo cuando lo instalaron. La destilería estaba inicialmente en otro sitio, del otro lado del puente, y ellos esa destilería la clausuraron y hicieron una nueva a donde están ahora presentemente. Eso fue hace mucho ya. Tiene que ser más de 30 años. Y esa fue la tecnología que pusieron. Torres de destilación al vacío. Las anteriores eran a presión atmosférica. Entonces, eso le da una idea del sistema a presión atmosférica y el diagrama de McKay-Thiele. Fíjense que ese es el azeótopo. Entonces, aquí, para llegar hasta aquí se necesita muchísimo plato,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se necesita muchísimo plato porque se va, como le mostré el diagrama de fase, se va achicando las dos curvas, la del punto de erosión y la del punto de burbuja, se van acercando. Así la concentración de alcohol sube. Y ya en la parte de la panza grande, pues es más fácil. Se necesitan menos platos. Y finalmente, es un ejemplo un poquito diferente porque la composición es, la composición de la alimentación es bajita en etanol, la fracción molar. Aunque la composición en peso parece suficiente, 25%, cuando se convierte a fracción molar baja a 0.11. Entonces, y ese es Q menos 1, ¿verdad? Q, esa línea, tiene una pendiente de menos 1. Menos es porque está inclinada hacia ese eje. Sí, para que sea positivo tiene que ser así. Es menos y es 1 la pendiente porque 1 por aquí y 1 por aquí. Hace un triángulo de 45 grados. Entonces, aquí viene esa línea de operación, aquí viene la otra. Choca ahí y estos platos de aquí se vuelven un poquito complicados. Otra vez porque por la pendiente de la línea Q. Y fíjense que la composición es 0.004. Algo así. O sea que está bien pegada de 0. Y para resolver eso, entonces, uno amplía esa zona para ampliar la escala. Y eso se muestra. Creo que se muestra aquí, déjame. Es la misma curva. Bueno, yo salté una, ese sería el reflujo mínimo, para determinar el reflujo mínimo. Y esta es la ampliación de la escala. Yo le voy a mandar todo eso esta misma noche para que ustedes lo revisen. Como el próximo encuentro es el lunes ustedes me van a explicar a mí todo eso. Y si es necesario, en el camino me hacen preguntas. Este es un dibujito que yo hice aquí de cómo los platos, los últimos platos, es el plato 13. El plato 13, mírenlo aquí. Es el plato 13. Que yo lo tengo aquí. A ese le llega ese líquido, le sale ese vapor, le sale ese líquido, le entra ese vapor. Todo eso se puede ver aquí. O sea, esta imagen tiene que estar en consonancia con esta. Entonces, ya he explicado así a grandes rasgos cómo se hace.
yo quiero obviamente que ustedes lo hagan el detalle. Yo les voy a enviar todo, pero como quieran, no quiero que nada más lo lean con los ojos, sino que cojan y hagan el detalle de cómo salen todas esas cosas. La mayoría de ustedes, si no todos, son agudos, que me encuentran errores. No teman en denunciarlo, que yo no soy muy sensible, yo tengo coraza, piel de cocodrilo. No me hacen daño, ¿no? Entonces, los platos ideales y ahí está el balance de calor. Y aquí dice lo que falta por hacer, determinar el número de platos reales. Eso hay que ver cuál es la eficiencia, hay que pulgar en lo que es eficiencia y ver lo que es la eficiencia. Diseñar los platos, ¿verdad? En la sección de rectificación, alimentación y sección de agotamiento. Diseñar las torres y la altura, el diámetro, de qué metal está hecha. Y diseñar los dos intercambiadores de calor, el condensador y el hervidor. Y determinar costos siempre que es posible, que sea posible. Aquí está lo que le vaya a ayudar a ustedes con el calor. Ese es un dibujito bueno. Está en fracción peso, como suele ser el calor. Sé que ustedes van a tener que tomar eso en cuenta, que el balance de masa en peso sea preponderante para hacer el balance de calor. Esa línea es la línea de vapor saturado y esa es la línea de líquido saturado. Y en el medio hay vapor y líquido. Y esa línea verdes que son de temperatura unen el líquido que está en equilibrio con el vapor. ¿Cómo uno sabe eso? Porque la temperatura es constante. Para que esté en equilibrio, el líquido y el vapor tiene que estar a temperatura y presión constante. Y la presión está fija a una atmósfera. La temperatura varía a lo largo de la figura. Y esta es una línea crítica. Fíjense que es derechita. No tiene ninguna inclinación. Esa es la del azeótropo. La composición del líquido es igual a la composición de vapor. Y se lee la entalpía en kilogramos, en kilocalorías por kilogramo aquí, y la fracción peso de etanol aquí. Son un diagramita que lo va a ayudar mucho, le va a hacer la vida más fácil para hacer el balance de calor. No pueden quejarse. Entonces van a ser las 7:30. Ya, esto es lo último. Las 7:30. Hoy hasta las 9. Pues si hoy hasta las 9 tenemos un rato todavía. Vamos a las 9, pero recuerde que usted había dicho que iba a dar un break, porque yo lo noto a usted como cansadito y hay que descansar los ojos. Usted sabe que... Mi hija, tú tienes toda la razón. No estoy cansadote. Mira, que si usted quiere... vamos a hacer una pausa de 7:30
acerca de las 8, a las 8 menos 5, para que uno descanse un poquito, hagan sus preguntas si quieren en el interín, a WhatsApp o al correo. Pero yo estoy, sí, me duelen los hombros. Ay, sí, se le nota, profe, se le nota. No es fácil, en verdad. Ya. Entonces, no es un problema de la edad. La edad es implacable. No hay forma. Entonces, así que vamos a hacer un recesito. Ok, gracias. Sí, está bien. Hasta un rato. Ok.